Capítulo 6. Se sucedieron los siguientes días con el ajetreo que suele acompañar a los preparativos de un viaje de ese tipo. Revisar su documentación, preparar valijas, documentos de trabajo y dejar en manos de su secretaria toda la información necesaria para resolver los problemas que pudieran suscitarse. Unos cuantos artículos listos para la revista donde publicaba semanalmente. El último borrador de un libro que debía ser entregado a una editorial para su publicación. Y los proyectos que tendrían que esperar hasta su regreso para su puesta en marcha. Era una mujer bastante ocupada y sabía hacer bien su trabajo. Por lo tanto, acostumbraba a planificar y organizar cada actividad en el periódico y en su hogar. Ahora comprendía cada día más que esto de ganar un territorio laboral para la mujer era un arma de doble filo. En este caso, era ella misma la que tampoco podía faltar en las labores hogareñas, al cuidado y atención de sus hijos. Seguía exigiéndose también en ese ámbito, lo mismo que ella había podido recibir de su madre, con la única diferencia que ésta permaneció mucho más tiempo en casa, lo que en ocasiones le producía una pizca de envidia. Ahora tenía esta independencia económica y laboral, pero su estrés la hacía reventar y necesitar urgentemente una pausa que le permitiera recuperar energías. Y en eso no transaba con nada ni con nadie. Sabía que sus espacios recreativos personales eran la única forma sana de sobrevivir en medio de una selva agobiante, no precisamente amazónica. A la semana siguiente, el viaje era inminente. Estaba ya todo listo y dispuesto para partir. Arregló los últimos detalles, se arregló el cabello y compró un par de chaquetas y pantalones que le hacían falta para completar el equipaje. Se fue con Horacio, acompañada hasta el aeropuerto por su amiga Valentina, Renata y los niños. Después de unos lagrimones finales y de esperar casi 2 horas, lograron embarcarse sin problema. Se sentó en la ventana junto a Horacio, contempló el cielo. Había un bonito día. Pronto despegó el avión, produciendo en ella toda esa vorágine de sentimientos y de apegos a esta tierra natal, donde costaba tanto volar, pese a su fama de paisajes hermosos y poetas. Si algo le había tocado conocer a lo largo de su carrera periodística eran escritores, y no sabía por qué extraña razón los de su país preferían siempre la poesía. Quizás un elemento geográfico, un paisaje envidiable lleno de climas diversos, de desiertos y frondosa vegetación, de montañas de todos los tamaños y formas, de ríos y quebradas, flores y frutales. Un paisaje así, sin duda, tenía algo que ver con el asunto de la poesía. Pero su vida de hoy era más prosa que verso y eso lo sabía. Tampoco lo despreciaba, al revés, le gustaba lo que hacía. Se sentía cada vez más bien dotada de vivencias e ideas que podían permitirle conversar con personas de todos los ámbitos culturales y generar vínculos en su misma profesión y en otros campos. Lo mejor de los viajes, pensó en silencio, son los despegues, el romper con el cordón que nos ata a la tierra. En este caso, también, con miles de responsabilidades diarias, repasó los rostros de personas significativas para ella. Recordó a su madre con su amor incondicional a sus hijos. Vio cómo Antonio se hacía cada vez más pequeño en su vida. Cómo Fernando aparecía en una dimensión distinta para ella, como el perfecto Quijote que la llenaría de halagos cual Dulcinea. Renata, tan fiel y apoyadora cuando no podía estar en casa, y Valentina, esta amiga confidente que le hacía valorar cada paso que iba dando. Al parecer, lo tenía todo, o casi todo. Se sentía plena, estable, querida y apreciada, aunque un poco cansada. Este viaje le vendría bien. En el instante en que despegó el vuelo, se acordó que iba con Horacio, quien le apretó el brazo animándola. Le sonrió y le dijo: «Vas a estar bien», sonriente. «Eso espero», contestó Cassandra. Luego comió y bebió algo y se quedó dormida. A mitad de camino, despertó para tomar un café y leer un libro que había traído. Horacio estaba en los brazos de Morfeo y no pensaba despertar de su sueño. Llegaron a las 10 de la mañana a Madrid, ubicando después la reserva del hotel donde se alojarían en Barcelona. Dejaron sus equipajes y luego partieron a confirmar la hora de la reunión de prensa a la que estaban invitados. Al día siguiente, partirían a Italia. La reunión de prensa estuvo acotada a tratar temas contingentes relativos a los últimos acontecimientos de orden internacional que conmovían al mundo. Destacaron la labor de algunos periodistas
que cumplían misiones informativas en países calificados como de alto riesgo. Fueron también interrogados acerca de la situación de destape histórico vivido en su país y las proyecciones políticas del gobierno de turno. Finalizaron con una conferencia dada por un experto en materias de globalización y liderazgo, concluyendo la necesidad de profundizar en estos en la próxima conferencia donde se reunirían en Roma. Hicieron todos los contactos necesarios para el futuro encuentro, fijando hora y fecha de exposición para el tema que tratarían. Después de despedirse y cumplir el protocolo esperado, partieron a sus respectivas habitaciones, donde repondrían las horas de sueño alteradas por el largo vuelo desde Chile. Esa noche descansó por fin disfrutando la tranquilidad de una blanda y confortable cama. Ya se sentía pisando tierra firme y dando cumplimiento a todos sus sueños de viajar y realizarse más en el aspecto profesional. Al día siguiente, un llamado de Horacio le recordó el desayuno, antes de partir a Roma como estaba planificado. Y así lo hicieron. Horacio había sido bastante prudente y se había ajustado a todas las normas de convivencia tranquila entre dos compañeros de trabajo. Sin embargo, durante el vuelo no pudo resistir la tentación de decirle lo hermosa que se veía y que le gustaría mucho poder recorrer los parajes de la Toscana que tanto quería volver a visitar, esta vez con ella. Ese había sido uno de los motivos centrales de su viaje, pero por la reacción que tuvo Cassandra frente a su pregunta, quedó helado reconociendo en esta sensación la soledad provocada por una falta de sensibilidad que ella siempre había notado. Pensaba que todo estaría como siempre a su favor, en una tierra lejana, sin sus quehaceres domésticos y sin el ajetreo diario del periódico. Sin embargo, hasta su más mínima intuición le permitía darse cuenta que ella no quería ni pensaba tener ningún tipo de relación amorosa con él. Si no había cambios importantes en la agenda, cada uno podría darse licencia para conocer lugares reconocidos como atracciones turísticas que deberían ser visitadas. Pensó de inmediato en un viaje recorriendo Arno, Pisa y Siena. Y si el tiempo se lo permitía, llegaría hasta la remota Maremma. Bastante ambicioso, si pensaba que solo estaría un par de meses. «Estás bien», dijo Horacio. «Eres como siempre libre de ir donde te plazca. Pero te ofrezco mi compañía y apoyo si me necesitas». «Gracias. Me alegra que comprendas. Este viaje para nosotros solo será de negocios. Sin embargo, me gustaría aprovechar el tiempo libre en recorrer Florencia y luego dar un largo paseo por esos paisajes campestres y fotografiar en los pueblos más antiguos esculturas y construcciones. Si te interesa manejar el coche a sabiendas que no tendrás ningún otro tipo de incentivo, podrías ir conmigo a circular por esos lares». Se sentía siendo un poco dura con él, pero había aprendido de la vida que ilusionar a alguien era una cruel forma de hacer que éste perdiera su tiempo, y valoraba su amistad. Por lo tanto, se sentía con la confianza suficiente de aclarárselo y decirle lo que pensaba. Tal vez no era lo que Horacio habría querido, pero ya era tiempo que se diera cuenta que Cassandra no estaba interesada en él. Cuando llegaron a Roma, los estaba esperando una comitiva constituida por corresponsales europeos, asiáticos y americanos que los acompañarían hacia las dependencias del lugar donde se juntaría con más periodistas del mundo, en la tarea de acercar lazos entre países e informar acerca de las situaciones vividas en cada lugar. Y fue muy interesante esta convención mundial, no solo porque pudo reencontrarse con colegas de su profesión que no veía hace años, sino por el descubrimiento que las cosas ya eran muy distintas en el clima que se vivía actualmente. Los adelantos tecnológicos que hacían que las fronteras entre países fueran desapareciendo. También por esto, el tema de los recursos, la integración, la diplomacia y la ecología cobraban ahora mayor relevancia que antes. Era todo un banquete intelectual, donde lo más enriquecedor era el contacto cara a cara con aquellos a quienes solo había visto en el último tiempo a través de la televisión internacional y los medios informáticos que estaban compitiendo con aquella a paso agigantado. Ese parecía ser el gran desafío de los medios de comunicación. El usuario era cada vez más libre de elegir, por lo tanto, era necesario ponerse al nivel de quienes tenían la noticia más fresca. Concluyeron que en la actualidad, el desafío no solo era el de informar a las personas, sino también educar en temas que serían básicos en la sociedad del futuro. Una sociedad globalizada podía tener a su favor encontrar nuevas soluciones, pero si esto era mal utilizado,
el liderazgo monopólico también hacía temer por ciertas fronteras. Se trataron temas de interés mundial, reconociendo cómo las economías estaban siendo integradas, aún existiendo enormes sectores del planeta que no podían acceder a esta gran oferta del mercadillo mundial. Les parecía ver en cada uno de los asistentes una gran interrogante sobre el futuro. Si bien muchos sectores ofrecían una cara que de optimista llegaba a ser increíble en los tiempos que se vivían, muchos coincidieron en que el momento actual era crítico. Los paradigmas antiguos, las ideologías estaban ausentes. Ya nadie parecía ser fanático de nada, salvo aquellos que estaban dando su vida en territorios que por años habían sido lugares de grandes disputas. Como fuera, el asunto mundial, con todas sus conclusiones habidas y por haber, sin incluir para su gusto los cambios climáticos que afectarían pronto a gran escala a toda la humanidad, hacían que ella tan solo quisiera dar una conferencia exponiendo su ensayo, para luego tener el descanso que venía esperando hace tiempo. Si bien la situación de la contingencia internacional la hacía sentirse culpable de pensar en ir a Florencia en un momento como este, también sabía que era la única forma de sobrevivir a esta guerra, así como ella la vivía a diario, con mucho trabajo, responsabilidades, falta de amor y de sentido de trascendencia. Su mundo espiritual siempre fue muy rico, pero debía reencontrarse con él de nuevo. Fernando le trajo algunos recuerdos de lo vivido por ambos y ahora lo recordaba en silencio, sintiendo nostalgia de verlo. Su conferencia fue escuchada con atención, la aplaudieron mucho y reconocieron su labor de años en los medios de comunicación, lo que la dejó muy contenta. Pudo acordar futuras reuniones y recibió varias invitaciones para encuentros que marcarían su agenda el próximo año. Después de un almuerzo fantástico, al que asistieron todos los personajes de renombre en la escena pública, partió a descansar al hotel y luego arrendó un jeep que les permitiría viajar por todos lados libremente. Esta vez fue Horacio quien se excusó de ser su chofer en tal hazaña, pues se había comprometido con un embajador para formar parte en una nueva asamblea dentro del encuentro, donde era requerida su presencia y la de ella. Cassandra pudo zafarse de este nuevo compromiso de buena manera y sin conflictos para Horacio, quien ya se hacía acompañar por una joven periodista americana que se había mostrado interesada en él. Se despidieron para reencontrarse dentro de una semana y organizar el trabajo pendiente que tenían en el periódico y que enviarían por el correo electrónico. Les parecía increíble cómo este medio en verdad estaba revolucionando las formas actuales de hacer periodismo. Ya se habían comunicado con sus respectivas familias a través del mismo, acercando distancias que en otros momentos de la historia habrían llevado semanas en el envío de cartas con estampilla. Eso también sin duda tenía otro valor, el de poder abrir esas cartas, leerlas con paciencia, pues eran bastante más largas, y guardarlas dentro de una caja, donde con el tiempo iban adquiriendo un olor y un color añejo que las hacía apetecibles de ser leídas nuevamente en momentos de enfermedad, crisis existencial o simplemente soledad. Conforme al paso de los años, se revestían de un mayor encanto y misterio. Lo mismo le ocurría con esas fotografías antiguas que le gustaba enmarcar y colocar en algún rincón de su hogar. Por ese motivo, estaba dispuesta a reproducir cuanta imagen florenciana pasara por sus ojos, y así lo hizo. Esa misma tarde, pudo detenerse a admirar la cúpula de la catedral del siglo XV y que era un patrimonio para la humanidad. Con 60 metros de altura y 42 metros de diámetro, se apreciaba desde cualquier ángulo de la ciudad. Se detuvo más tarde en la Piazza della Signora, frente al Palacio Vecchio, a tomar un café. Contemplaba con curiosidad turística a los visitantes y más tarde sacó unas fotografías de las construcciones y galerías cercanas. Le encantaba atrapar buenas tomas de luz y sombra. Se sentía feliz de poder estar en ese lugar, tranquila, a paso de turista, fotografiando lo que se le ponía en el camino. Desde los etruscos hasta ahora, había corrido bastante agua bajo el puente, y si bien Grecia se mantuvo como influencia, para muchos el imperio se hizo notar por su presencia de firmes construcciones y amplios territorios habitados. Todo esto sería replicado en muchos sitios de Europa. Allí,
residía el concepto arquitectónico de la ciudad como capital, con una gran plaza, pero también sería a la larga lo que daría sentido a la economía del capitalismo, con la concentración de la riqueza en grandes ciudades. Y todos los caminos llevaban a Roma, y recién empezaba a comprender. Desde la sangre del cordero, con la sangre sacrificada en las conquistas de territorio, hasta ahora, teniendo como trofeo al mármol y esos arcos, parecía una escena grabada para la historia, digna de ser contemplada en toda su dimensión. Ya comenzaba a refrescar cuando se le ocurrió caminar hacia el barrio en que se encontraba la iglesia de la Santa Croce, cuya fachada, según supo después, se remontaba hasta el siglo XIX. El sol comenzaba a caer, otorgando a la ciudad aquel colorido especial que tanto le gustaba. El aroma de las flores, que pronto comenzarían a cerrar, le trajo reminiscencias de su infancia en el campo, donde el contacto con la naturaleza fue un escenario que quedaría para siempre grabado en su memoria. Después de recorrer bastante observando y admirando cada rincón, volvió a la piazza para disfrutar de un chocolate caliente en el Café Rivoire. Solo un momento contempló la imagen del David de Miguel Ángel esculpida en un solo bloque de mármol. Imaginó entonces el cuerpo desnudo de Fernando, dándose cuenta de que los momentos vividos en la playa nunca los olvidaría. Quiso estar con él en ese momento, pasearse por estas calles, tomados de la mano y contemplando cada obra de arte. Finalmente, se dirigió hasta el hotel donde pasaría la noche antes de continuar su viaje a Pisa. Caminó por el famoso Puente Vecchio con la luz cálida del atardecer, momento ideal para contemplar Florencia. Se detuvo en la imagen de un par de jóvenes enamorados que otorgaban un carácter romántico y especial a este antiguo puente construido en el siglo XIV. En este momento estaba siendo una espectadora del amor, una testigo que se alegraba como una anciana por la alegría que ella no tenía pero otros sí. Se consolaba y descubría que aún en el caótico mundo en el que le había tocado nacer y vivir, aún era posible el amor. Para Cassandra, este era un asunto esquivo. Cada día comprendía que su experiencia en materias de amor solo tenía que ver hacia atrás, con momentos de felicidad plenos que alguna vez había vivido. Pero como todo lo bueno suele acabarse, solo le quedaba la remota esperanza de un reencuentro con Fernando. En ese instante, se dio cuenta que se había tomado todo el chocolate y que ya comenzaba a oscurecer. De noche las luces de la ciudad le daban un aire aún más romántico y sensual que hacía recordar su afición por el baile. Sin embargo, estaba cansada como para seguir descubriendo esta hermosa ciudad y partió hasta el hotel, donde se daría un buen baño en la piscina y masajearía sus chakras en el jacuzzi. Este era uno de sus mayores placeres secretos, junto con la poesía. Solía escaparse en invierno, aunque lloviera, para darse un buen baño temperado y nadar hasta quedar rendida. Había descubierto en uno de sus viajes que la práctica del tai chi acuático era un asunto, además de serio, placentero. El movimiento dentro del agua a un ritmo que solo el tai chi conocía en ella era la forma más sabia de desbloquear su cuerpo estresado y recuperar su energía vital. Después de un baño revitalizante se fue a cenar al hotel y luego a dormir para proseguir su viaje al día siguiente. Temprano se dirigió a rentar otro auto para ir a Pisa. Tuvo suerte, pues encontró un modelo que se ajustaba a sus necesidades de espacio, firmeza y conveniencia en su precio. Se dirigió a conocer el lugar donde había nacido Leonardo da Vinci, en una casa de campo en la aldea de Anciano, perdida entre los caminos serpenteantes entre árboles de olivos. Se maravilló con el paisaje. Desde esta campiña, ella podía apreciar perfectamente el pueblo de Vinci. Era una región hermosa, llena de viñedos y olivares. Allí pudo visitar también el castillo, donde existe un museo con las maquetas construidas a partir de dibujos del famoso pintor. Ese día, almorzó en una residencia campestre que se caracterizaba por preparar platos típicos de la zona. Bebió un buen vino, acompañando sus pastas preferidas y carnes. Conversó con algunos lugareños durante la comida. Una pintora que vivía allí hace 10 años mostraba en su apacible rostro los beneficios de ese lugar. No tenía más familia que una tía residente en París que la visitaba en algunas ocasiones. La invitó a conocer su casa,
donde vivía rodeada de árboles, praderas y sus pinturas, las que por alguna razón conservaba en este lugar. El resto las tenía en exposiciones de diferentes galerías del mundo. Se sentía plena y satisfecha con lo que hacía, según le confesó, y no le quedaba tiempo para aburrirse o sentirse sola. Si bien otro camino podría haber sido el de una familia con hijos y ese tipo de responsabilidades, esta mujer ya avanzada en años había desarrollado mayor inclinación por un talento que se le presentó desde pequeña, como don natural. Miraba a Cassandra, descubriendo en su rostro una belleza que pedía en ese momento ser retratada en un cuadro. Le pidió su consentimiento para hacerlo y accedió de buena gana. Una vez terminado el bosquejo, se despidió de Vanessa, pero le prometió que pasaría a su regreso para saludarla y ver el retrato terminado. Quería conocer más lugares, pues ya estaba maravillada con cada cosa que veía y encantada con la gente a la que consideraba muy cordial y afable. Siguió ahora hasta Pisa para retornar luego a Lucca. Conoció por fin la torcida torre, construida en mármol para más adelante visitar el Duomo, cuya fachada mostraba un estilo romántico que encontraría en toda la Toscana. Su interior contaba con 5 naves, cuyas tonalidades de claroscuro otorgaban a ese sitio una majestad encontrada en pocas partes del mundo. Más tarde, visitó Lucca, un lugar repleto de historia y arquitectura. Allí se detuvo en una estatua de Garibaldi, del siglo XIX, personaje que sirvió a la monarquía para realizar su sueño de unidad de la península. Luego se dirigió a la piazza del anfiteatro de Lucca, que seguramente pensó era utilizada por gladiadores, teniendo ella ya la sensación de estar en otra época. No podía ser cierto tal escenario detenido en el tiempo, en este mundo lleno de adelantos científicos y rapidez otorgada por la modernidad. Nada podía compararse con este lugar donde solo el mármol de las canteras de Carrara en la montaña permitían reproducir tamaña beldad. Fotografió todo lo que pudo, aunque sabía que había cosas irreproducibles y que solo podrían quedarse en su memoria. Los detalles de la iglesia de San Michel, cuyo frontón coronado por San Miguel venciendo al dragón entre ángeles tocando la trompeta, le recordaban también a Cassandra sus pequeñas victorias. Mientras avanzaba caminando, se le venían a la mente imágenes de pasajes de su vida, en que las preguntas que una vez se hiciera sobre la divinidad, ahora quedaban graficadas en la respuesta dada por la humanidad a través del arte. Esta materialización de lo invisible le parecía casi un juego, al punto de sentir que era una más entre los tantos personajes reproducidos en el mármol. Le impresionó mucho un mosaico romano bizantino que decoraba la iglesia de San Frediano, representando la ascensión de Cristo ante los ojos de los apóstoles. En el interior del templo pudo contemplar las hermosas pilas bautismales del siglo XIII y al mismísimo Moisés enseñando las tablas de la ley atravesando el Mar Rojo. Al llegar a la plaza de mercado, de pronto fue sorprendida por un vuelo de palomas en medio de un conjunto de casas del lugar. Eso la sacó de las reflexiones en que estaba, mientras un gato café se le atravesó, viniendo con esto a su memoria las caminatas por entre los cerros de Valparaíso, con su típico colorido y ropas colgando al viento. A cada lugar su encanto, pensó, y pasó rápidamente por las afueras de una villa, donde ya no tendría tiempo para detenerse en sus detalles, pues quería proseguir según su idea de conocer cada lugar. Pudo observar al pasar por el camino de Carrara cómo los Alpes apuanos ocultaban entre sus laderas numerosas canteras de mármol que colgaban blancas desde las montañas, y supo entonces de dónde sacaban el material para esas hermosas construcciones. En San Zeno, la catedral de Pistoia, pudo ver cómo el mármol verde, además del blanco, servía de decoración a sus hileras superiores de arquerías. Se maravilló con la pequeña piazza de la Sala, donde sus callejuelas y su acogedora gente le recordaron nuevamente a su Valparaíso natal. Si bien la vida era más escasa o parecía haberse retirado hacia sus silenciosos habitáculos, aquí los turistas habitaban más el lugar que los mismos pistoianos. Hasta ahora, con todo el recorrido realizado, se encontraba algo exhausta, pero dichosa. Finalmente, visitó la iglesia de San Giovanni, donde se podía apreciar nuevamente el conjunto de arcos en mármol blanco y verde. Se detuvo a contemplar una imagen de la Última Cena
y otra en que aparecía la Virgen con el niño. Ya había visto en el Louvre de París las bodas de Caná, enfrentando a la pequeña Mona Lisa, cuyo tamaño contrastaba con la anterior. Creía firmemente que el orden de las pinturas en las exposiciones no era mero capricho de la casualidad.